En la figura AB es igual a BC. Entonces vamos a decir que AB vale A y que BC vale A también, que equivalen al mismo valor. Si el área del triángulo ABE es X, entonces esta área vale X, ¿cuál es el área del triángulo ACD, que es el triángulo más grande? Para calcular esta área, lo que vamos a hacer obviamente no es calcular la base y la altura para multiplicarla y dividirla por 2, porque en este ejemplo sería bastante complicado tratar de calcular la altura, dado que no la están dando. Lo que vamos a hacer es usar la semejanza de triángulos. Partimos calculando el ángulo de acá. Si tenemos 118, lo que nos falta para llegar a 180 equivale a 62 grados. Y este ángulo que está acá le vamos a llamar alfa. Entonces, si ustedes se fijan, en el triángulo AEB tenemos un ángulo alfa y un ángulo 62. Y en el ángulo ADC, que es el más grande, tenemos ángulo alfa también, y aquí también tenemos ángulo 62. Por ende, podemos concluir que ese ángulo de acá con ese ángulo de acá son iguales, y en definitiva, ambos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la razón de semejanza, que vamos a denominar K, entre ambos triángulos. ¿Cómo se calcula esa razón de semejanza? Dividiendo dos elementos homólogos, que son dos lados, dos alturas, dos perímetros o dos lados en particular de nuestro triángulo, que estén frente a los mismos ángulos. Por ejemplo, en el triángulo AEB tenemos el lado A que está frente al ángulo de 62. Así que vamos a anotar A. En el triángulo grande, frente al 62, está todo este lado que vale 2A. Así que dividimos por 2A. Y ahí tenemos la división de dos elementos homólogos, que en este caso son los dos lados que están frente al ángulo de 62 grados en ambos triángulos. Simplificamos y nos queda que la constante de semejanza, en este caso para estos triángulos, es 1/2. Y lo que debemos recordar además es que ese 1/2, que es la constante de semejanza para los lados homólogos del triángulo, no es igual en el caso de las áreas. Es decir, la razón entre las áreas de los triángulos, o sea, área del triángulo AEB sobre el área del triángulo ADC, ese cociente entre las áreas equivale a la constante de semejanza del triángulo, pero elevada al cuadrado. Y lo que nosotros sabemos es que el área del triángulo AEB vale X porque nos lo dicen. Entonces reemplazamos X sobre el área que andamos buscando del triángulo ADC. Eso es igual a 1/2 al cuadrado, que vale 1/4. Finalmente multiplicamos cruzado y llegamos a que 4x es igual al área del triángulo ADC. Respuesta correcta es la alternativa E.